Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí juntos y listos para terminar con el capítulo 15 de Romanos. Vimos el 14 y la introducción del 15 la semana pasada. Y el 15 no cambia el tema, continúa el tema, es continuación. Es continuación en el sentido de que da las últimas instrucciones en cuanto a lo que viene anunciando, en cuanto a lo que viene diciendo. Y el capítulo 15, del 1 en adelante, habla de los fuertes, ¿verdad? Debemos apoyar a los débiles, dice, en vez de hacer lo que nos agrada. Más o menos viene ya ahora sí poniendo el cierre del capítulo 14. Ahora, ¿por qué traer este tema al final? Pues quizás, bueno, obviamente el Espíritu Santo le indica, pero imagínese que lo empieza con ese tema, ¿ok? Si empieza con ese tema, pues ya nadie sigue leyendo. Porque si dice no comas carne o sí comas carne, ya, hasta ahí. Depende lo religioso o lo entregado que uno sea a su creencia, pues hasta ahí rechaza, ¿verdad? Posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero empieza con ¿por qué vino Cristo? ¿Qué necesidad tenemos? Capítulo 3, somos pecadores, y ahí se va explicando. Hay un momento donde habla, capítulo 2, capítulo 3, habla del que practica la ley, circuncisión, etc. Capítulo 3, el hombre en general es pecador. Entonces, ya ahí abarca a todos, ¿sí? No hay nadie que se escape. Cuando llega al 14, ahora sí, ya no está hablando a entréguense a Cristo, está hablando de cómo ya se entregaron a Cristo. Vivan de esta manera, ¿sí? ¿Y cuál es entonces? Capítulo 15, versículo 7, empezamos ahí, un repaso y ya de ahí continuamos, pero versículo 7, la primera palabra, por lo menos en esta versión, en el versículo 7, capítulo 15, dice, por tanto, acéptense mutuamente. Esa palabra mutuamente parece que sobra, pero no sobra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted me puede aceptar, más bien usted me puede aguantar, ¿sí? Pero yo no lo aguanto a usted o viceversa. Por eso dice, acéptense como uno al otro, por completo. En otras palabras, ninguno de los dos grupos es más importante, individualmente hablando. Ni los judíos son más importantes que los gentiles, ni los gentiles son más importantes que los judíos. Por eso dice mutuamente, ¿ok? Los judíos podrían decir, sí, pues los vamos a aceptar a los gentiles. O los gentiles podrían decir, los vamos a aceptar a los judíos. No nos vamos a hacer como ellos, pero ellos que se hagan como nosotros. Ese no es aceptar mutuamente. Mutuamente es al 100, ¿verdad? ¿Por qué? O basado en qué. Bueno, continúa y nos dice nos da el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que Cristo nos aceptó a nosotros, ¿verdad? Dice, Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. Otros dicen, Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Sufrió, pasó por ello. Cristo fue circuncidado al 8º día, dice la Escritura. Entonces si Jesús fue circuncidado, quiere decir que ese es el camino correcto. No, lo que está diciendo es, ya está profetizado que el Mesías vendría como hijo de Abraham, los hijos de Abraham están circuncidados, etc. Es todo. Pero no está diciendo que que el judaísmo es la religión perfecta. Lo que está diciendo es que se sometió a eso porque así lo dijo Dios, ¿ok? De ahí en adelante, ¿qué pasa? Pues se abre la puerta ¿a quién? A los gentiles. ¿En qué manera? Pues ya vienen las escrituras, ya vienen las profecías. Entonces Pablo menciona Isaías y otras escrituras. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús, aunque se somete al judaísmo, ¿es para qué? Para demostrar
la gracia y la gloria de Dios. ¿A quién? A los dos grupos, no a uno en particular. Diríamos de esta manera quizás, y eso me ayuda a mí a entenderlo así. ¿Cuál raza conviene que Jesús venga y si habláramos de hoy en tiempos modernos, ¿cuál país quieren ustedes que signifique o que represente Cristo? Pues los mexicanos van a decir que México, los salvadoreños, pues El Salvador, ¿verdad? Los de América, ¿verdad? Los canadienses, que Jesús sea canadiense. Cada quien va a defender su país. Pero en realidad, ¿qué es lo que vino Jesús a hacer? No vino a defender ningún país, vino a salvar al mundo. Y como ser humano tuvo que nacer en uno de los grupos. Entonces, cuando Dios establece las profecías, usa al pueblo judío. No porque el pueblo judío es el mejor. Es más, algunos argumentan que escogió al pueblo judío porque era el más peor, el menos calificado, ¿sí? Era un hombre con 4 mujeres que tuvieron 12 hijos, ¿verdad? Y entonces de ahí, ¿qué pasa? Pues se van de esclavitud, 70 y tantos, a Egipto. Y de ahí diríamos, mira todo lo que hizo Dios. Exacto. Mira lo que hizo Dios, no lo que hizo el pueblo. Dios es el que hizo eso. Dios es el que alcanzó. Dios es el que levantó. Dios seleccionó. Dios dijo, haré de ti, no te harás. ¿Sí? Y entonces es ahí donde el Señor Jesús nace por medio de eso para alcanzar los dos grupos. Entonces vea conmigo ahí. Versículo 7 y 8. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar que la fidelidad de Dios, note lo que sigue, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Número 1. Número 2, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. ¿Cuál fue el propósito? Para cumplir la promesa de Dios, pero también alcanzar al gentil. Lo he dicho antes, nomás en forma de recordarles. Jesús tumba las mesas en el templo y luego ¿qué dice? Mi casa será casa de oración. Y siempre cortamos el texto. Mi casa será casa de oración para las naciones. ¿Sí? Y entonces eso está escrito. Pero casi siempre cortamos y necesitamos incluir la segunda parte del texto, porque ahí vamos nosotros. ¿Sí? Ahí vamos nosotros. Entonces Jesucristo está diciendo, hey, mi casa es para que se acerquen las naciones, no nada más los judíos. Entonces los judíos que decían, los gentiles no necesitan. Los gentiles no ocupan. Que primero sean judíos y luego que entren, etcétera, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús viene y está haciendo eso para demostrar estas cosas. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Aceptarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos aceptó a nosotros, ¿sí? No se hizo a nuestro favor ni se puso en contra, más bien nos apuntó ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia Dios, ¿verdad? Hacia la gloria de Dios. Entonces no es acepta o adopta mi manera de ser, no, es adora a Dios, ¿sí? Busca, glorifica a Dios, ¿verdad? Y entonces eso lo venimos viendo. Bueno, Jaime, algo que, bueno, no di repaso completo, pero ahí usted pues... Pero básicamente estamos en el tema de la unificación. ¿Qué estamos unificando? En este caso, multietnias, es lo que estaban ellos ahí. Para nosotros, en otras palabras más modernas, la cultura, nuestra manera de pensar, nuestros orígenes, estamos en la unificación. El versículo 5 dice algo interesante, dice que el Dios de la consolación, y dice, y el de la paciencia. Interesante. O sea, no está diciendo Dios es paciente o el Dios es consolador, no, lleva un determinante artículo
el de la paciencia. O sea, está mostrando la naturaleza. Y dice, y le dé conforme entre ustedes un mismo sentir, en unificación. Y todo lo que está hablando, y todo, tal vez lo que hablemos hoy es unificación. Nos dé un mismo sentir. Fíjense, ese es un objetivo, pero fundamental en lo que es congregacional. O sea, en la manera de llevarnos, pues, debemos de sentir un mismo sentir, un mismo dolor, una misma alegría, una misma emoción, pero según Cristo, en la base del amor. Y de ahí arranca todos los elementos. ¿Cómo tenemos que comenzar aceptándonos? Tenemos que llegar a aceptarnos unos a otros, que tenemos diferentes edades, que tenemos diferentes culturas, que tenemos diferentes orígenes. Tenemos diferentes muchas cosas, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos une y nos da poder y autoridad y misericordia y nos mantiene. Esa es unificación. Bajo ese tema estamos hablando y vamos tal vez todo. Amén. Gracias, hermano. Sí, entonces vean los salmos que menciona versículo 10, versículo 11 y aún lo que el profeta Isaías afirma, versículo 12. ¿Por qué usa esos textos? Bueno, número 1 es la palabra de Dios, pero número 2 porque el pueblo judío dice, no, Dios nunca nos dijo que los gentiles. ¿Cómo que no? Desde antes viene diciéndonos. Desde antes viene demostrándolo. O sea que el plan de Dios nunca fue, los judíos no quieren, entonces los gentiles. No, eso está incorrecto. No piense así. Dios no falla, Dios no se equivoca. El hombre que se equivoca, Dios no. El plan de Dios siempre era todas las naciones, ¿verdad? E incluso ya tenemos mucho que no cantamos esa alabanza y el domingo se nos olvidó, pero alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Ese es un salmo, o sea, ya eso viene de antes, ¿verdad? Sí se lo sabía Frank. Entonces, todo eso, hermano, lo decimos porque el apóstol Pablo, bueno, el Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pero ¿cuál viene a ser el argumento? Dios nunca excluyó a un grupo. Desde un principio viene incluyéndolo, pero tiene que tener un lugar donde empezar, ¿sí? Y escogió empezar con los judíos. Primero al judío y luego al gentil, ¿sí? Y predicar, ¿dónde? En Judea, y luego en Samaria, y luego afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Es que van primero ellos. No, simplemente al predicarle primero a los judíos, ¿qué está haciendo Dios? Está cumpliendo su palabra de invitar a todo el pueblo, hijos de Abraham, a que vengan a conocerle. Ahora, ellos no quisieron, vamos al que sigue. Ellos no quisieron, vamos al que sigue. No quiere decir que son más importantes, simplemente es Dios cumpliendo su palabra, su promesa, ¿verdad? Y en ese caso, pues ahí lo vemos, y por eso incluye también esos salmos. Ahora, el versículo 13 es una oración del apóstol Pablo por ellos, ¿verdad? Que el Dios de la esperanza los llene de toda, ¿qué? Alegría y paz a ustedes que creen en Él, ¿sí? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el centro o lo mejor para el creyente? ¿Defender su punto de vista o gozar lo que Dios tiene? ¿Llegar a ciertas conclusiones individuales o gozar lo que Dios tiene? ¿Verdad? A veces hay cosas que puedan dividirnos y dejamos que las cosas pequeñas nos dividan en vez de unirnos en lo más grande, en lo más común, ¿sí? Ahora, el cristianismo, según, ¿verdad?, abarca muchas creencias, muchas sectas, muchas de todo, y ahí es donde podríamos, ¿verdad?, estar en desacuerdo. Si alguien niega a Cristo, no es cristiano. Si el grupo niega a Cristo, no es cristiano, no le hace que le llamen,
¿verdad? Si predican a otro Cristo, no es cristiano. No importa qué digan o cuántas veces lo repitan. Pero si hay un grupo que predica a Cristo, un grupo cristiano que cree en la Escritura, etcétera, por supuesto, ¿verdad? Va a haber diferencias, pero van a ser mínimas. Hay que gozarnos mejor en lo que tenemos en común, en vez de decir, no te acerques porque te van a confundir. ¿Confundir de qué? Si Cristo es nuestro Señor y Cristo es su Señor de ellos. Lo que nos puedan confundir no tiene nada. Comida o días no tiene nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces es ahí donde el apóstol Pablo viene y está pidiéndole al Señor que, número uno, lo llama el Dios de la esperanza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pide? Que los llene de toda alegría y paz. Que conozcan a Dios de modo que su gozo sea completo. Que tengan la verdadera paz que da Dios. Teniendo eso, hermanos, multitud de pecados cubre uno. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y entonces la paz y la alegría que viene del Señor, no somos tan rápidos a juzgar o a criticar o X. Más bien, el gozo del Señor, mi fortaleza es adelante, ¿verdad? Marchamos hacia adelante, buscamos al Señor, buscamos hacer lo que a Él le agrada, etc. Y entonces, dice alguien, lo dijo así, lo anoté, el remedio para la controversia religiosa es este texto: que Dios les llene de todo gozo y paz al que cree, ¿sí? Para que abundéis en la esperanza, ¿sí? Y dice aquí que llene de gozo y paz al que cree, no al que hace. Amén, ahí está. Al que cree. Y ellos están enfocados ¿en qué? En el hacer o el no hacer. Y el apóstol Pablo lo regresa y dice, olvídense de lo que comen o no comen. ¿Cuál es la clave de estar en Cristo? Creer. Es todo. No hay que, pues es que yo hice, que yo fui. Eso viene, claro, estoy de acuerdo, es secundario, viene después. Pero la clave es, en Cristo no llegamos haciendo, llegamos creyendo. Y hay que seguir creyendo, ¿verdad? Esa es la única manera que nuestro hacer va a ser bendecido, porque lo hacemos creyendo, ¿verdad? Es bien peligroso enfocarnos tanto en el hacer que se nos olvida en el que creemos, ¿verdad? Pero también hay que estar enfocados que en el que creemos nos va a dar cosas que hacer. Y entonces no debemos de llegar con las manos ya nosotros decididas qué darle a Dios, sino más bien qué quieres que te ofrezca. Y eso ya cambia, es otro tema en sí, pero vamos a seguir entonces. Sí, hermano, le paso. Lo voy a leer en esta versión, este versículo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Son palabras, hermanos, son palabras profundas. ¿Por qué son profundas? Porque son del Señor. Y nos pueden llevar toda la vida, tal vez, y no las comprendamos o no las experimentamos. Pero una de las cosas, detalles, dice: el Dios de esperanza nos dé gozo y paz. Fíjate, ¿qué falta ahí? Justicia. Es como definió el reino. Uh-huh. Dice, claro, no estamos en terminología de ajusticiamiento, no. Gozo y paz. O sea, nos va a dar parte del reino. ¿Qué es el reino? Experimentar el gozo y paz a través de la fe. Tal vez no para después, para eternamente, en la esperanza, pero es profundo, dice, por el poder. Fíjense el elemento que está ahí, uh-huh. El poder del Espíritu.
son cosas que tenemos que experimentarlas, el poder sentir el gozo y la paz. Quien llegue a ese nivel, quien llega a eso, aún estando encadenado y sentenciado a muerte, va a estar en gozo. Dios quiera. Por eso esa oración tenemos que afirmarla en nuestro pensamiento, en la transformación de nuestro pensamiento, como dice el 12. Amén. Muy buen punto. ¿Y por qué excluye la justicia? Porque Él es el justo, no nosotros, ¿verdad? No nos está entregando el puesto de juzgar. Eso se le pertenece a Él. Por eso anteriormente dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ustedes busquen el gozo y la paz de parte del Señor y dejen que Él se encargue de todo lo demás. De esa forma, ¿verdad? Bueno, continuamos. Sí, buen punto, hermano, gracias. Dice el 14, y básicamente es como si el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy convencido de su madurez en cuanto a la bondad, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la habilidad de enseñarse unos a otros. Entonces, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Y yo leo el texto y digo, pues les acabo de dar un montón de instrucciones y luego dicen, pero ustedes ya saben esto, ustedes ya están listos, ya están capacitados, ya. Entonces, no es... cuando lo leamos no pensemos que los está regañando, los está instruyendo, les está dando doctrina, les está dando base, fundamento, ¿verdad? Y a veces leemos y dicen, mira, los está regañando muy feo. No, está dando, ellos ya están practicando en cierta forma. Lo que les está dando es para que cuando enseñemos a otros, cuando nosotros aprendamos, ya viene establecido esto. No, ahí invéntalo a ver cómo lo hacen. No, hay que tenerlo. Dios es un Dios de orden. Y entonces también ahí lo incluye. El apóstol Pablo dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de esto en ustedes, ¿verdad? Ahora el 15, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos. Dice, como para refrescarles la memoria, ¿sí? Entonces, sí lo sabían, ya estaban al tanto de... Hay algunos puntos que eran controversiales y por eso dice, hay que aclarar esos puntos, que esos puntos controversiales no estorben la obra de Dios, ¿verdad? Hay puntos mucho más importantes, así es que quitemos las cosas, las pequeñeces, quitémoslo, removémosla, porque sí están de acuerdo tanto los gentiles como los judíos, o los judíos como los gentiles, que Jesús es Señor, ¿sí? Y que Jesús resucitó entre los muertos. Creyeron, ¿verdad? Que Romanos 10, 9 y 10... entonces todo eso ya están convencidos y por eso su práctica, su vivir, etcétera, va a ser de bendición. Ahora le dice que me he atrevido a hacerlo por causa ¿de qué? La gracia de Dios, ¿sí? ¿Cuál gracia? Él está hablando ahora de su ministerio, ¿sí? Y él aclara su llamado, aclara su meta y aclara sus acciones en lo siguiente. ¿Qué lo llamó Dios a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues me llamó a los gentiles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está haciendo? Pues voy a los gentiles. Ahora, dice el 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos judíos, entiendan que mi llamado es ayudar a los gentiles. Únanse conmigo, básicamente. ¿Sí? ¿En el nombre de quién? De Cristo. ¿Para la gloria de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, eso viene estableciendo. ¿Qué es lo que podríamos aplicar nosotros en nosotros? Es, ¿qué importa más? ¿Mi pensamiento, su pensamiento o la obra de Dios? ¿Mis ideas o la obra de Dios? Pues obvio, ¿verdad? Que la obra de Dios es lo más importante. Y entonces es parte de la idea ahí también de lo que Él viene y les explica. Dios me ha llamado a esto, esta es mi meta, esto es lo que quiero hacer. Y eso lo continúa del 15 hasta el 21. Habla de todo lo que Él ha visto. 17 dice, por tanto mi servicio a Dios
es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los gentiles, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante, versículo 19, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues él es misionero entregado a lo que el Señor le ha dado, y entonces va y predica donde pueda hasta que termine su área, ¿verdad? Y entonces 22, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. En otras palabras, Dios me tiene demasiado ocupado. He querido ir muchas veces a Roma a visitarles, pero no he podido. ¿Por qué? Porque Dios me tiene ocupado. Estoy haciendo la obra de Dios. Entonces, he ahí donde Él ya está. Básicamente les está diciendo, no piensen que no he querido. Acuérdense que al principio de Romanos nos dimos cuenta que Pablo no conoce a la iglesia. Él no estableció esa iglesia, ¿verdad? Y entonces él envió a uno de sus discípulos, ¿se acuerdan de Tíquico? Es el que fue y empezó y eso y el otro. Entonces, cuando regresa Tíquico a traerle noticia a Pablo, lo arrestan también a él, ¿verdad? Entonces, ahí está la cosa donde Pablo está escribiendo. Ahora esta carta, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 16, que Pablo envía esta carta. Muchos dicen que por mano de Febe, la diaconisa, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos ya enseguida. Versículo 23 en adelante, dice, pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Entonces Pablo va a ir a pasearse a España, ¿verdad? Va de vacaciones, va a ir a la playa y eso. No, él va a ir a compartir. En ese tiempo de Pablo, el fin del imperio romano era España. Llegaban hasta España. Entonces Pablo dice, voy a ir a predicar allá también, ¿verdad? Ya terminé aquí esta área, sigo donde haya gentiles, básicamente. Entonces él está diciendo, cuando vaya rumbo a España, voy a pasar a saludarlos, ¿verdad? Y alguien dice, pues, el cristiano vive conforme el plan de Dios, de acuerdo, pero también hay que hacer planes, ¿verdad? Y Pablo está haciendo planes cuando vaya a España, ¿verdad? Entonces es como una oración, un deseo, pero a la misma vez confiando que Dios lo hará. ¿Qué dice? Muchas veces he querido ir a Roma, pero no he podido, ¿verdad? Entonces todavía sigue con la idea de, cuando Dios me permita, paso por Roma y ahí lo saludo, ¿verdad? No es mira, este está haciendo sus propios planes y dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer. No, él no está separándose de Jesús, simplemente está incluyendo, ¿verdad? El Señor le permita ir a España. Cuando el Señor le permita ir a España, pasa por Roma a saludarlos, ¿verdad? Así que no leamos ese texto pensando que Pablo solo está haciendo sus planes. Es parte de, ¿verdad? Parte de lo que él conoce de parte del Señor. Así que eso también hay que tenerlo en mente. Interesante, hermano Jaime, esto, y yo sé que usted ya lo conoce, me imagino, pero en ese periodo en España estaba el poeta Lucán, uno marcial, de dichos muy, digamos, proverbios, ese tipo de cosas. El orador Quintitlán, algo por ahí, y luego aparte el filósofo Séneca, en ese mismo periodo. Así que todos esos están ahí en España, en ese momento. Y Nero. Entonces Pablo dice,
es como decir, donde está lo más moderno, donde hay más movimiento, más filosofía, más enseñanza, ahí quiero ir a predicar. Porque imagínense la explosión del evangelio si logra. Donde dice al Dios no conocido, por ahí en Hechos, la misma idea. ¿Sí? La misma idea. Entonces es, donde hay movimiento, ahí quiere ir a predicar. ¿Para qué? Podríamos decir, aunque hoy en día es un poco más difícil, pero podríamos decir en las universidades de hoy en día, ¿verdad? La universidad tiene un espacio que le hablan espacio público, puedes ir a predicar ahí, pero también vas a tener mucha resistencia de mucha gente. Ellos tienen el derecho de resistirte. Entonces es ahí donde muchos dicen, no, pues para estar argumentando pues no conviene. Pero hay quienes se preparan, ¿verdad? Y tienen la facilidad de presentar sus argumentos de forma no agresiva y no enojada, ni etcétera, ¿verdad? Y entonces hacen su argumento, presentan su caso, ¿verdad? Ante la audiencia, aunque haya contrarios, ¿verdad? Y entonces hay muchos que se están preparando con eso. El apóstol Pablo, excelente para eso. Entonces muchos dicen, por eso quería ir a España también, porque era la mata, la raíz de lo que ahora estaba saliendo. Y si lo vemos en Hechos, pues es lo que hace el apóstol Pablo, está buscando los diferentes lugares, ¿verdad? Mientras llega a la ciudad grande, predica en los lugares pequeños, pero en los lugares grandes, pues ahí se arma, porque llega un montón de... Éfeso lo quieren arrestar porque la diosa Diana... muchas cosas. Si usted sigue leyendo Hechos, se da cuenta que son ciudades, son lugares grandes donde llegan. Hechos 22, también los judíos dicen, se están entregando muchos a él, corrámoslo, ¿verdad? Y lo corren de ahí, se meten en una escuela y predican. Y luego dice por ahí en Hechos, creo que es 22, dice que ya no había ningún lugar donde no se había predicado en esa área, esa región. Así que alguien calculó como 10 millones de gente, 12 millones de gente, y a todos se les predicó, ¿verdad? En esa área. Entonces es algo bonito que el apóstol Pablo lo podemos ver y continúa queriendo hacer esto, continúa queriendo ir a predicar, a compartir, ¿verdad? Y eso es lo que en parte dicen algunos, que por eso lo lleva a España. Hermano Jaime. Sí, no, este capítulo hay mucho contexto histórico, hay mucho elemento. España básicamente es la península ibérica que hoy conocemos, y que es muy al oriente de Israel, sobre el Mediterráneo. Él ya había pasado. No hay constancia de que más que estos versos de que él pasó a la península ibérica. Pero quizás el punto importante es que era el final del camino para esos tiempos. Entonces había disposición, mira hasta el final, pues. Él tenía la disposición, que es buena disposición, y como apóstol muestra el camino. Llegar hasta el final con convencimiento de Cristo, para hablar de Cristo. Ese buen convencimiento que nosotros debemos de tener. Llegar hasta donde nos toque, claro. Él estaba hecho, no tenía ni familia, estaba hecho para viento y marea, ¿va? Nosotros tenemos nuestro final, tenemos nuestra área. Quizás hay que verlo así. Que tenemos que tener disposición a hablar de Cristo en nuestra área. Muchos van a hablar a miles, pero nosotros tenemos que hablar a nuestra familia, a nuestro prójimo, mostrar el amor de Cristo. Muchos van a ir, van a él tuvo viajes, vimos en Tesalónica también la vez pasada que estaba en una isla, y es bonito, y levanta hombre, pero Dios nos ocupa a todos en el reino. Lo que debemos de no perder es la disposición de ir hasta el final, hermano, ir hasta el final. Y nuestro final será nuestra colonia y nuestra cuadra.
Ese es nuestro final. Uh-huh. Y hagámoslo con buena disposición para hablar de Cristo y mostrar el amor de Dios. Amén. Y esa es la clave, ¿verdad? Que imagínense que el apóstol Pablo está escribiendo cartas, pudiera decir, pues yo escribo cartas de aquí y me quedo. No, yo voy también. Sí. Así que no solamente escribir cartas, pero también en persona. No solamente decir, pues, ay, que alguien más. Yo escribo, ustedes lo predican. No, él también dice, yo voy a ir. Y eso lo vamos a ver enseguida también, miren. Dice, ya no me quedó lugar cuando pase rumbo a España, me detengo a saludarlos. Versículo 25, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya habían de hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Sí. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, por ahorita no puedo porque voy al lado opuesto, ¿sí? Voy a Jerusalén. ¿A qué vas a Jerusalén? Voy a llevar una ofrenda. ¿Ofrenda de qué? ¿Sí? ¿Vas a llevar un sacrificio al templo? ¿O vas a llevar una ofrenda al templo judío delante de Dios? No, le llevo una ofrenda a los pobres de la iglesia, ¿sí? De los creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Pues, ¿cómo que una ofrenda a los pobres? Hay que reconocer, y cuando leamos, hermanos, Hechos, desde el capítulo 1 en adelante, hay persecución grave en Jerusalén. Ahí empezó la persecución. De Esteban en adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Cómo que hay pobres en la iglesia de Jerusalén? Si de ahí nació el evangelio. No, sí hay. La otra es que quiero que piensen en esto. Cuando nace la iglesia en Jerusalén, muchos son de otros lugares, muchos son de otros pueblos, de otros, diríamos, de otros países, aunque son judíos. Entonces ya no pueden regresar a casa tampoco. ¿Por qué? Pues, ¿a qué? ¿A morir? No, pues que de sus posiciones. Entonces eso también va incluido ahí, ¿verdad? Acuérdense que en Hechos nos dice que había quienes vendían sus propiedades, sus ciertas cosas. ¿Para qué? Para compartir ¿con quién? Con los pobres. Había necesidad en la iglesia, había gente necesitada. Entonces Pablo está llevando esta ofrenda. Y en parte, ¿verdad? Parece un poco, no necesariamente manipulación, pero como, siempre me acuerdo cómo le dice Pablo a Filemón, tu siervo Onésimo, te lo voy a regresar, para que le des la carta para que venga a servir, al menos que quieras venir tú, porque tú te debes a mí, yo te gané a ti para Cristo. Pero si no puedes tú, pues mándame a este. Entonces es como que Pablo ahí le envía una indirecta, como que tú o él, uno de los dos, pero uno de ustedes dos tienes que venir. Es la idea aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a los de la iglesia de Macedonia y de los de Acaya, es una ofrenda voluntaria, pero en realidad deben de enviar ofrenda. ¿Por qué? Porque de allí salió el evangelio. Cuando hubo la persecución, salieron los cristianos. Huyeron. Y dice Hechos, ¿verdad? También, hablamos mucho de Hechos hoy. En Hechos también dice, y algunos nada más hablaban a judíos, pero entre ellos había quienes hablaban también a los gentiles, ¿verdad? Y entonces, ahí el apóstol Pablo les hace saber, hey, Dios los está bendiciendo, sí, no se olviden, ¿verdad? No se olviden, dice, de los pobres. No se olviden de aquellos, también son hermanos en Cristo. Ok. Bueno, y Pablo, ¿por qué tienes que estar diciendo eso? Acuérdese lo que acaba de decirles. ¿Quién de los dos grupos es más importante? Ni uno de los dos. Ni los judíos son más importantes que los gentiles, o los gentiles más importantes que los judíos. Entonces Pablo también les está diciendo a los judíos, miren, para que vean que los gentiles también mandan ofrenda a Israel, a Jerusalén. ¿Verdad? ¿Por qué? Tienen que... En parte sí, pero más bien dice, fue voluntario, lo hicieron de buena voluntad, número 1, versículo 27. Pero también dice, en realidad era su obligación.
deberían de hacerlo. Démosle vuelta a esa moneda. Judíos, ustedes también deben de hacer las cosas de buena voluntad, pero también tienen obligación. ¿Por qué? Porque son sus hermanos en Cristo. Es ahí, ¿verdad? Donde viene ahora a entrar, ¿verdad? Ahí un poco más no es nada más instrucción, ahora es instrucción con ejemplo. Los de Macedonia, los de Acaya lo están haciendo. Ustedes también háganlo, ¿verdad? Es la idea. Así que dice ahí enseguida, versículo 28, así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Tengo esta tarea, tengo que ir a hacer esto. Cumpliendo eso, voy rumbo a España, ¿verdad? Y voy a visitarlos. ¿Y qué dice Pablo también? Iré con la abundante bendición de Cristo. ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Sí? Entonces ya es nada más, no es nada más ahí entonces sí les enseño. No, es el Señor me va a bendecir. Ya me está bendiciendo, me va a bendecir más. Voy a ir con esa alegría, con ese gozo, con todo. No es va a llegar el profesor Pablo, no. Viene nuestro hermano Pablo. ¿Sí? Viene nuestro ayudador, pero también, ¿dónde fue, hermano? No recuerdo el capítulo donde el apóstol Pablo dice, ahí mismo en Romanos, para que los instruya y me instruyan, ¿verdad? Les dice, para que también yo les sea de bendición a ustedes y ustedes me sean mutua bendición, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo voy a ir con esa alegría, con ese gusto. ¿Por qué? Pues es que viene representando a los judíos. No. Imagínense, él lleva ofrenda de los gentiles a judíos. Eso no está tomando lugar, no está diciendo estos son mejores que aquellos. Él simplemente está diciendo, los hermanos aquellos los aman, ni los conocen, hermanos. Ni les conocen y les están enviando ofrenda. Y entonces es la idea ahí que hay una unidad. Eso está pasando en otros lugares. Roma, ¿dónde están ustedes? ¿Verdad? Y es la idea ahí también que vemos, hermano. Sí, siempre sigue siendo bien contextual a lo que Pablo vivía, pero con mucha enseñanza, mucha. Dice, él básicamente como que iba de camino de regreso a Jerusalén para ministrar a los santos, interesante. Y no deja de lado la condición de ayudar en la iglesia, la condición de solidaridad a los pobres. Hace también una mención bonita de que ya que han recibido bienes espirituales, hablando de los gentiles, ya que hemos recibido, pues, en otras palabras, si recibimos elementos y gozos espirituales, también tenemos que dar la obra. Si lo aplicamos ya fuera del contexto de Pablo, porque él andaba para arriba y para abajo, entonces pero lo aplicamos a nosotros. Si recibimos cosas espirituales y bienes y gozo y paz y tranquilidad, tenemos que también colaborar con los pobres, si hay necesidad de ser prestos. Eso está básicamente, en otras palabras, al pobre da, dice el verso, a Dios le presta. Qué bonito, ¿va? O sea, no tenemos pero ni la condición mínima para prestarle a Dios, pero cuando veamos al pobre o al necesitado o la necesidad, seamos prestos a ayudar igual, seamos acayos o macedónicos, como ellos, seamos prestos a decir, con amor, que sea poquito, pan, cualquier cosa. Tenemos que ser por eso básicamente lo que se está ahí dando por Pablo en esos elementos, que claro, es elemento totalmente de lo que está viviendo él, pero muy, muy, muy aplicable a la iglesia. Y me gustó, hermano, lo que ha dicho, ya se empieza a ver la fuerza de la iglesia. Ahí no han pasado más que 15, 20 años de que Jesús vino y resucitó. No ha pasado muchos años. No han pasado.
Entonces, ya el amor se está moviendo a nivel de ciudades y de países. Y para esa época, moverse de un país a otro, muy fácil, nos comunicamos. Esa época no era fácil, pues. Nada fácil. Y ya el amor, el espíritu, se está moviendo ya de ciudades en ciudades. A ver, y la instrucción, ¿verdad? Que una cosa es hablar de, digamos, cosas desconocidas. Nunca habían escuchado al Espíritu Santo, nunca habían escuchado de Cristo crucificado, nunca habían escuchado, incluso el gentil no sabe el Dios de Israel, no sabe del Dios de los judíos. Es nuevo para ellos todo eso. Es otro Dios más, diríamos. Sin embargo, se entregan y de todo corazón. De modo que hasta los de Macedonia, ¿qué hacen? Vamos a dar. Y entonces, ¿por qué? Porque entienden el reino de Dios, la idea del reino de Dios, no todo el reino de Dios, pero la idea del reino de Dios, ¿qué es? Ahí están obrando, tanto allá como aquí, ¿verdad? Eso vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a hacer lo que podamos. Ahora, ¿cuánto era la ofrenda? No sabemos. Era cantidad grande, llevaba Pablo una cadena de caballos porque llevaba tanto oro, no creo. Lo agarran los bandidos en el camino. ¿Cuánto llevaba? No nos dice, pero sí es suficiente como para que él dé una vuelta a llevarlos, ¿sí? Sí es suficiente. Recuerdo en el seminario, mi compañero y yo, como éramos de la misma iglesia ahí de Midland, la iglesia de allá, y va a sonar mal, pero no lo tomen de esa forma. La iglesia de Midland acordó enviarnos $20 por mes. Y uno diría que es tan poquito. Bueno, en aquel tiempo era poquito, pero era más que hoy, ¿verdad? Entonces nos llegaba el dinero y ya de cuenta que a momento especial, y ahí trabajamos en la escuela y todo, pero esos $20, no se imagina usted qué bendición eran para nosotros, porque íbamos y traíamos algo de comida. Estoy hablando de jóvenes de 19, 18, 19, 20 años. Esa edad nos la pasamos come, ¿verdad? Eso no le hace que cene y a las 2 horas tiene hambre. Todavía, dice Frank, ¿verdad? Bueno, estoy todavía quizá. Ahí me das $20 ahorita saliendo. Ahora nomás una hamburguesa alcanza con esos 20, ¿verdad? Entonces, pero llegaban y íbamos, tanto mi compañero y yo íbamos y comprábamos, y ahí en nuestro cuarto siempre teníamos algo de comida, etcétera, y los otros compañeros venían, tienen galletas, tienen esto, sí, ahí sírvete. Entonces nunca era de, pues pídele a tu iglesia, ¿verdad? Y nosotros le pedimos a la nuestra, no, era ahí hay, ¿verdad? Y no era abundancia, pero sí era suficiente al momento. ¿Qué tanta ofrenda llevaba Pablo? No nos dice, pero sí era suficiente como para que él vaya y haga este viaje. Ahora, versículo 30, vamos a terminar aquí. Él les hace esta petición: oren conmigo, número 1, ¿verdad? Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, les pido que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Únase conmigo en esta guerra y oren a Dios por mí. ¿Cuál guerra, Pablo? Dice el 31, pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. ¿Okay? En otra versión dice los rebeldes, ¿verdad? Y no está hablando de los rebeldes ¿de dónde eran los rebeldes, Frank? No sé ese grupo. Ese grupo no lo conoces. Los rebeldes no me acuerdo a dónde. Bueno, no está hablando de los rebeldes esos. Él está hablando aquí de ¿qué es lo que quiere? Déjelo leo y luego les explico. Pídale que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. El apóstol Pablo está pidiendo por dos cosas. Ayúdenme a orar. ¿Por quién? Que los incrédulos, ¿en qué manera? Okay. Está hablando de creyentes que todavía están aferrados
a lo que viene hablando del capítulo 14 y 15. ¿Cómo es posible que recibamos una ofrenda de gentiles? ¿Sí? ¿Cómo es posible que aceptemos esto? Por eso dice enseguida que no solamente lo libre el Señor de los rebeldes o de los incrédulos, pero también habla, dice, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda, ¿sí? Que la acepten. No es que a ver si les llega, no. Les va a llegar, pero que la reciban. Que no la vean con mala idea. ¿Cómo vamos a recibir nosotros dinero de los gentiles? No es como que alguien te ofrece dinero, vas a decir cómo te lo ganaste. O cómo sé si no andas en pasos malos. Esa es la idea aquí. Que el judío, aunque era cristiano, ¿de dónde viene ese dinero? De los gentiles. No, hombre, quién sabe quiénes son, qué andan haciendo. Acuérdese que todavía hay esa confusión, todavía existe, aunque ya se hicieron reuniones, ya se estableció que Dios está moviendo entre los gentiles, el Espíritu Santo está orando, todavía sigue esa idea de que ellos allá, nosotros acá, ¿verdad? Y entonces en Jerusalén, pues están en la mera mata, todos los días ven el templo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, entonces... O por lo menos están recordados del sacerdocio y todo eso, todos los días, la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces es difícil para ellos decir, de afuera nos estás trayendo, ¿de dónde lo consiguieron? ¿Verdad? Viene de la iglesia tal, iglesia o templo, ¿verdad? De Cristo o de cuál, ¿verdad? Ya se pone uno, puede hacer un montón de excusas, ¿verdad? O preguntas demasiado. Básicamente, algo que me compartió en una ocasión mi mamá es nada más, tú recíbelo como bendición de Dios y ya. Y es todo, ¿verdad? No, está bien. Dijo mi mamá, voy a decir ahora, ¿verdad? Ya no se trata, no necesita uno estar preguntando, Señor, necesito, pero que me lo mandes de... No, pues tampoco, ¿verdad? En el caso de ellos, el apóstol Pablo va con esa idea de compartir. Dice, oren por mí, oren por esta obra, oren por ello. Y dice el 32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Oren por mí, que todo me vaya bien y que pueda regresar y verlos, ¿verdad? Básicamente la oración. Entonces ahora ya no es Pablo solamente diciendo, no, ustedes no oren por mí, ustedes son inmaduros, ustedes no pueden, ustedes son nadie. No. Oren también ustedes por mí, ¿verdad? Incluye, les da la petición, les da su necesidad, les da su preocupación, ¿verdad? Y entonces cuando dice que oremos unos por otros, hay que, ¿verdad? Una de las cosas difíciles para mí es, oren por mí, hermano, el Señor sabe. No, pues dígale a Él, pues. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo si usted está diciendo, Señor, mata al pastor? Y usted quiere que yo ore con usted, pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que cuidarnos. El apóstol Pablo aquí no se limita, él les da su necesidad, su preocupación. Si lo lee más detalladamente, él sí está preocupado, que haya resistencia, que haya problemas, etcétera. Así que, y al final da la bendición. El Dios de paz sea con todos ustedes. Otra vez note, palabra clave, todos. No hay división, no hay uno menos que otro. Todo el que escuchó eso, nosotros leemos y también lo podemos recibir. Que el Dios de paz sea también con nosotros, ¿verdad? Es una bendición. Bueno, lo último. Sí, no, toca todos los aspectos. En veces, y hay que mencionarlo. En veces el ser humano está tan lleno de orgullo que aún la caridad no la quiere aceptar por el orgullo. Eso básicamente es lo que pasa. Y no, si muchas veces nos toca aceptar caridad o en una condición difícil, hay que ser humildes. Eso es lo que está diciendo. Por eso que Pablo estaba preparado era todoterreno, estaba preparado para comer bien y para comer y para no comer. Entonces, esa es la condición del cristiano, básicamente. Que tenemos que estar preparados para toda la condición y ya quitarse los elementos culturales, ¿va?
no aceptamos caridad nosotros, mi familia nunca ha aceptado caridad. No. En Cristo es diferente, cambia. En Cristo es el amor. Y lo principal es el amor. En eso es lo que fundamenta el amor de Cristo, fundamenta nuestra iglesia. Amén. Entonces hay que tomar eso en cuenta y no olvidar hoy me recordé de la escuela, y entonces había otro hermano ahí, otro estudiante. Cuando llegó el momento de que él fuese a pagar, a arreglar cuentas con la escuela, le preguntaron: ¿con qué vas a pagar lo que debes? Dice: no, pues no tengo dinero, hermano, no he tenido trabajo. Y ¿no tienes una iglesia que te pueda ayudar? Dice: sí, hermano, mire. Y sacó un montón de sobres y dice: pues todo lo que la iglesia me manda es que van a orar por mí, así es que ¿qué pago con eso? ¿Qué puedo pagar con eso? Dice: ¿cuánto vale eso? Dice, ya lo hizo de chiste, ¿verdad? Pero pues sí, nada más y eso, o sea, no es chiste, sucedió. En realidad sí le dijo él ahí al administrador: pues, ¿cuánto puedo pagar con las oraciones de mi iglesia? ¿Verdad? Y bueno, yo aún más agradecido estaba yo al Señor por esos $20 que decía yo: no, pues nomás oran por él, por lo menos por mí oran y mandan algo, ¿verdad? Entonces no es tan malo así. Muy bien, última, nada más se los aviento para que la vayan pensando. Próximo miércoles vamos a ver capítulo 16. Vamos a repasar, hay mucho ahí, muchos saludos, etcétera. Nada más, como les dije al principio, sí, esa recomendación, versículo 1, muchos dicen que Febe era el que cargaba esta carta. Entonces por eso la está recomendando, está diciéndole: recíbanla, ella va de parte mía. Así que muchos dicen: ella es la que lleva esa carta, y dice que es diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstesele toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Así que empieza el apóstol Pablo ahora sí a cerrar la carta. Vamos a ver la semana que entra muchos saludos y podríamos decir: no importa. No, hay puntos muy importantes ahí. No lo vamos a ver todos, o sea que de una vez les aviso. Pero sí hay unos puntos muy, muy importantes de las personas a quien él saluda, ¿verdad? Y por qué lo saluda, y cómo lo saluda. Entonces, hay muchas cosas muy necesarias ahí. Entonces saluda tanto judíos como gentiles también ahí. Sí. Hermana Aimee, algo que le llamó la atención del estudio de... Sí, en el versículo 16, cuando dice que Pablo ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, pues esa era la misión de Pablo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos en ese grupo, ¿verdad? Los que él quería, dice, que seamos, él quiere que él, Pablo, y pues nuestro Señor, ¿verdad? Atrás, que seamos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y bueno, y como todo lo que vimos adelante, Pablo no solo se enfocó solo en la palabra y Dios te bendiga, ¿verdad? Sino que también ver si había necesidad, pues entonces actuar. Porque muchas veces solo nos quedamos, sí, ahí voy a orar por ti, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pero también tenemos que actuar. Gracias. No, yo pienso que Pablo en verdad estaba demasiado enamorado de Jesucristo, porque cuando lo vamos viendo, estudiando, cuando lo apedrean, cuando lo azotan, cuando lo encarcelan, yo pienso que era ya tiempo de decirle: Señor, manda otro con este paquetito, yo no quiero nada con él, ¿me entiendes? Entonces no le importó mucho los golpes, los azotes, las pedradas. Bueno, cuando lo apedrean les dice, se levanta y le dice al apóstol: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Solo muy valiente, muy sabio y muy usado por Dios. Y a veces como que en vez de nosotros no queremos luchar o batallar, digo los cristianos modernos de hoy en día, de que cualquier cosita nos tumba, nos desanima, nos desalienta. Pero si lo vemos a él, es para que nos dé, pues todos los líderes, digo yo,
del Antiguo como el Nuevo. En cierta ocasión también a Moisés le dicen, Moisés, ¿estás seguro que Dios viene con nosotros o no? Pero entonces como que ya les pesaba. Y así en vez el Evangelio como que nos hace un poco pesadito. Pues aquí nos damos cuenta de que pues conocía a todos hasta por nombres y todo, porque estaba, ya he leído muchas veces el 16, pero ahí tratando de saludaciones, y pues lo dice todos por nombre. Entonces cuando pide acá que le ayuden a orar porque va a regresar con la ofrenda esa, que lo reciben bien porque los conoce, hasta por nombre. Entonces aquí se da una cuenta que pues les tienen confianza de que van a orar bien y van a orar porque Dios le ayude a que los gentiles, la gente esta, que lo acepten no los gentiles, no, que acepten pues la ofrenda que está levantando los de Israel, ándale. Entonces, y pues me quedo emocionado porque todo el versículo 16, puro salvaciones por nombre a personas individuales. Entonces, me gustó mucho lo que estudiamos ahora porque pues Pablo tenía un llamado para ir a predicar el evangelio, y específicamente él lo dice aquí a los gentiles, ¿verdad? Y como decía el hermano también, cada uno de nosotros tenemos un llamado a algo, y hay veces queremos ser un Billy Graham o un Pablo, pero en verdad Dios nos pone específicamente donde Él nos quiere, y también en diferentes temporadas de la vida donde Él nos quiere también, y nomás tenemos que ser obedientes a predicar su palabra, obedientes también como Pablo aquí, que llevaba una ofrenda a los pobres en la mañana. Y le doy gracias a Dios, pastor, que usted, cuando empezamos en los caminos de Jesús, que no sabíamos nada, ni yo ni Frank, nos enseñó a ser generosos. Yo todavía me acuerdo de cuando predicó una vez de la hormiga, de los proverbios, y comenzamos a dar nuestros diezmos, y siempre yo creo que hemos sido una familia generosa, la iglesia. Claro, siempre podemos ser más, pero es porque se nos enseñó bien eso. Y en la mañana leía los proverbios, y dice el 11:24, hay quienes retienen y hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y la palabra es cierta, la palabra de Dios no se equivoca, y lo hemos visto en nuestra vida, que hasta parece que cuando no vamos a tener nada, ustedes lo vieron cuando Frank por problemas de migración se tuvo que ir para México, que nunca nos faltó, y sin embargo cuando pensamos cómo lo vamos a hacer, Dios nos iba bendiciendo más y más y más. Y aquí mira a Pablo cómo se preocupó por los pobres. Y también, verdad, como dice el hermano, pues y usted también lo dijo ahorita, no nomás de venir aquí, sino ver cómo son los hermanos. Como ahora yo pensaba en la hermana Lucía, no he escuchado de la hermana Lucía, no la he visto, y le trataba de hablar. Hay que preocuparnos unos por otros, cómo estamos, qué necesidades hay, cómo podemos ayudar, y luego también ir a predicarle a los nuevos, como Pablo lo hacía. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Teodora. Yo me quedo con el 30, pastor, donde pues os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y me gusta porque siempre, siempre está pues pidiendo oración, ¿verdad? Bien sea por la familia, bien sea por la iglesia, bien sea ahora sí que por el prójimo. Y aquí nos da una buena lección Pablo, porque él nos enseña a pedir oración por nosotros. Amén. Gracias, hermana Rosa. A mí el versículo 7 dice esta versión: por lo tanto acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, ¿verdad? Y pensaba cómo nosotros, siendo lo que éramos, ¿verdad?, antes de Cristo, cómo el Señor nos aceptó tal y como Amén. éramos. Y quiénes somos, bueno, quién soy yo para no aceptar a mi hermano en Cristo. Y pienso que la unidad solo la produce el Señor. Amén. Si no tenemos el Señor, siempre va a haber disensiones, problemas, habladurías, porque no lo tenemos a Él, pero Él es el que produce en nosotros esa unidad, ¿verdad? Y en cuanto decía el hermano Jaime, ¿verdad?, que Dios nos ocupa a todos en el reino, ¿verdad? Me gustó el versículo, creo que aquí lo subí, el 32,
Dice el 16, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Esta mañana había una predicación precisamente de Romanos, ¿verdad? Y este pastor decía que todos tenemos ese ministerio de ser ministros de Cristo, ¿verdad? Unos lo tienen a tiempo completo como pastor, pero nosotros a nuestro alrededor somos eso, somos ministros de Jesús para compartir el evangelio con todas las personas que estén a nuestro alrededor, como decía hermano Jaime, ¿verdad? Para que el amor de Dios se muestre en nosotros a través, compartiendo con los demás la palabra y queriendo lo demás, lo que nosotros tenemos ahora en Cristo, es lo que deseamos para las demás personas a nuestro alrededor. Y solamente es el amor de Dios, como decía el hermano, ¿verdad? Que produce ese sentir en nosotros. Y eso. Pues me gusta todo el capítulo, ¿verdad? Porque pues cómo nos anima o nos ayuda pues más que nada los que conocen la palabra, ¿verdad? El cristiano cómo se debe portar, cómo debe ser su sentir, porque hay veces que pues que sí pasa que a veces uno piensa de alguna manera diferente, y es cuando uno debe pensar, ¿verdad? Pues si tengo el espíritu que tiene el mismo, somos del mismo espíritu, ¿verdad? Entonces sí hay de que cuando pasan las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que aconseja Pablo? O qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues sí, que estamos en un mismo espíritu y todos somos iguales, ¿verdad? En un mismo sentir. Dice que cuando estén felices estén todos, y cuando estén tristes pues todos también, ¿verdad? O sea, en un sentir igual de la iglesia. Y pues el 20 también me gusta, ¿verdad? Porque dice Pablo que él va a ir a donde no se ha hablado de Cristo, ¿verdad? Para no poner otro fundamento. Entonces yo también los quiero hacer reír como pastor. Eso es lo único que me ha salido bien. Digo, no quiero ir donde, no quiero poner otro fundamento. Pero nos anima, ¿verdad? A que, como dijo el hermano, aunque sea la cuadra, hay que hablarle, ¿verdad? Si es el límite, ese es. Que ese sea. Yo del capítulo, la verdad, pues también me gusta todo, y como dijo la hermana Rosa, pues hay que aceptar la verdad. Yo también estaba oyendo en la mañana el capítulo 15 y 16, y estoy pasando por un momento donde yo también dije, estoy haciendo suficiente para mi iglesia, para mi Dios, para enseñar que yo estoy pues en acción en Él, porque hace como unos meses atrás que me pegó mucho de lo que habíamos hablado de, es una cosa de creer en Cristo, es otra cosa estar en acción en Él. Entonces, pero luego también viene lo del ego, que uno, el 7 dice, por lo tanto, recibo los unos a otros como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Y luego el 31 dice, para que sea liberado todos los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. O sea, estamos buscando recibir, pero también aceptar. Es una cosa poder dar, pero si uno no sabe aceptar también como un gracia o una oración, o si un hermano dice, vamos a orar, y tú, no, ¿sabe qué? Ahorita no, hay que orar, hay que prestar tiempo, y hay que prestar tiempo realmente para orar unos para el otro, porque si yo oro por mis hermanos, yo también quiero que mis hermanos oren por mí, en el amor que yo tengo para ellos en Cristo, que ellos también lo tengan para mí también. Pero a veces es difícil decir, hermanos, yo necesito ayuda, oren por mí. Estoy pasando por un momento de ego, porque por muchos tal vez no lo sepan, y al rato me va a regañar Rolando, pero ya tenemos como
como 5 meses de un mes de perder todo, casa, carros, relación, todo. Y es difícil vivir, porque afuera de la iglesia realmente no tenemos familia. Y si yo estoy contando como mi familia, la iglesia, los hermanos que tenemos aquí, realmente debemos poder recibir, pero también hablar, porque ustedes no pueden leer mentes, ustedes no saben lo que uno está pasando. Y si uno no habla y uno no dice, ¿cómo vamos a poder abrir nuestros corazones para que Jesús venga a nosotros? Tal vez es más fácil que Jesús venga a nosotros, pero Él está diciendo, ámense unos a otros, no nomás a los que no saben de Él, pero a los que estamos aquí aprendiendo juntos cómo Él mueve entre nosotros. Porque yo tal vez puedo aprender de las parejas que están aquí, que han pasado por las mismas cosas. Y también pueden aprender de nosotros como hemos peleado contra muchas cosas que tal vez por nuestros propios errores estamos aprendiendo de ellos, o porque nosotros hemos pedido a Dios, por favor, hazme más fuerte en este lugar en nuestras vidas, y Dios dijo, bueno, los vamos a hacer, pero los voy a quebrantar a cero, para que lo hagan en mi nombre y lo hagan bien, porque no quiero los viejos, quiero lo que voy a hacer en ustedes. Y a veces en el 16 hay muchos nombrados aquí, y son nombrados porque hicieron cosas buenas para Cristo, hicieron cosas buenas para Él, y merecieron ser nombrados porque tal vez en sus tiempos no fueron, no como glorificados, pero gratificados en lo que hicieron por Él. Y solamente ser quebrantados a ceros pudieron hacer esto, porque ya no estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en el amor que ellos tuvieron para su pueblo, para su iglesia, que Dios mandó a hacer entre ellos. Entonces es bonito saber que aquí hay familia, no más que hay que recibir y dar más que recibimos, pero también aceptar lo que nos quieren dar. Así que nos quieren dar dinero. Te vamos a levantar una ofrenda. De oración, hermano. Para mí, no para... Amén. Dios es bueno, amén.